8 de la tarde, hora central europea, y tenemos que dirigir la mirada hacia la Casa Blanca. Estamos expectantes, estamos esperando a que comparezcan Donald Trump y el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, quien, por cierto, ha visitado la Casa Blanca por cuarta vez en lo que llevamos de año y, por tanto, también la cuarta vez desde que Donald Trump es presidente. Bien, estamos esperando esa rueda de prensa después de un encuentro bilateral entre ambos mandatarios. Llevamos algo más de media hora de retraso. Sin embargo, en lo que podemos presumir es que hayan discutido ya ese plan de 21 puntos que Trump presentó la semana pasada a los líderes árabes con el fin de llegar a un acuerdo para Gaza, un acuerdo de paz, aunque él lo extiende a un acuerdo de paz para Oriente Medio. Estefanía Muniz. Se espera que Trump pueda lanzar un ultimátum al primer ministro Benjamin Netanyahu, aceptar el plan estadounidense de poner fin a la guerra de Gaza o arriesgarse a una ruptura con Washington y a un mayor aislamiento internacional. Se trata de la cuarta visita de Netanyahu a la Casa Blanca. De momento, lo que vamos sabiendo es que la Casa Blanca ha publicado un mini resumen de la llamada de Trump con Netanyahu y el primer ministro de Qatar. Según apuntan fuentes desde la Casa Blanca, Trump ha mantenido una conversación trilateral con Netanyahu presente y con el primer ministro qatarí Mohammed bin Abdulrahman bin Yassin Al Thani. Los líderes han aceptado la propuesta del presidente de establecer un mecanismo trilateral. Hoy también hemos conocido que el ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, ha presentado ciertas líneas rojas al primer ministro israelí con respecto a un posible acuerdo sobre Gaza, un acuerdo que están dialogando en estos momentos tanto Netanyahu como Trump. Demandas clave, entre ellas la retirada de Hamas de Gaza y su desmantelamiento total, la ausencia de concesiones respecto a un Estado palestino y la nula participación de la autoridad palestina en Gaza, así como de Qatar. Veremos si se cumplen esas líneas rojas. Y por parte de Estados Unidos, Caroline Levitt. Reasonable deal for both sides. Both sides have to give up a little bit and might leave the table. Esta mañana la secretaria de prensa de la Casa Blanca cree que el acuerdo que propuso Trump a los líderes árabes la semana pasada de 21 puntos es un acuerdo razonable para ambos, pero que tanto el grupo terrorista Hamas como Tel Aviv deben ceder. Desde Reuters también informan que Hamas ha rechazado que una entidad extranjera gobierne la Gaza de la posguerra y, por cierto, según apunta Axios, en esa llamada trilateral entre Netanyahu con el primer ministro qatarí, con Al Thani, se ha disculpado Netanyahu con Al Thani por violar ese espacio aéreo del país, matar a un oficial de seguridad en Doha durante esa llamada telefónica que han mantenido en ese almuerzo. Y efectivamente Netanyahu, a través de la Casa Blanca, a través de esa llamada telefónica, ha pedido esas disculpas. Mientras tanto, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, Itamar Ben-Gvir, ha criticado a Qatar este lunes, un marcado contraste con esa disculpa de Netanyahu. Dice que Qatar fue importante en medio del 7 de octubre. Es hora de decirle al mundo la verdad. Qatar es un país que apoya, financia e incita al terrorismo y ninguna cantidad de dinero les limpiará las manos de este terrorismo. Esto es lo que ha dicho Ben-Gvir, como decimos, en contraste con lo que ha dicho Netanyahu con sus disculpas desde la Casa Blanca. Y vamos ya con Ucrania. El asesor del presidente de Volodymyr Zelensky ha confirmado que su país firmará 4 acuerdos con Estados Unidos después de una visita de la delegación ucraniana esta semana. Kiev espera firmar 4 acuerdos bilaterales con Washington sobre suministro de armas, producción conjunta de drones, libre comercio y garantías de seguridad. Andriy Yermak ha anunciado los planes de una delegación ucraniana para visitar Washington esta semana y negociar así 2 de esos 4 acuerdos. Por cierto, que el presidente ruso Vladimir Putin ha firmado un decreto ejecutivo para ordenar el reclutamiento de 135.000 personas más en el servicio militar en los últimos 3 meses del año. El vicepresidente del Consejo de Seguridad ruso, Dmitry Medvedev, ha declarado que en cuanto a las tensiones que hay entre Rusia y Europa por esas supuestas violaciones del espacio aéreo, no debería haber ninguna guerra entre Rusia y Europa en los próximos 5 años, argumentando que tal conflicto contradice los intereses de su país. Aún así, advierte de que la guerra sigue siendo posible debido a la probabilidad de un accidente fatal que podría escalar a un conflicto que involucre armas de destrucción masiva. Estados Unidos sopesa la transferencia de misiles de crucero Tomahawk a Ucrania.
Washington ha confirmado que está examinando la posibilidad de proporcionar a Ucrania misiles de crucero Tomahawk de origen estadounidense, una medida que marcaría un cambio significativo con profundas consecuencias operativas y políticas. La solicitud, motivada por la necesidad de Kiev de presionar la logística y el poder aéreo rusos, mucho más allá del frente, ampliaría la capacidad de Ucrania para mantener en riesgo objetivos distantes y complicaría la postura de defensa aérea de Rusia. Because of the president's leadership, you now have the Europeans buying weaponry from the United States as opposed to us giving it. And you asked this question about Tomahawks. It's something the president's going to make the final determination on. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, afirmaba que el presidente Donald Trump tomaría la decisión final sobre los misiles Tomahawk, subrayando la sensibilidad de la decisión y el riesgo de escalada. Dinamarca llama urgentemente a sus reservistas por los avistamientos de drones en todo el país y Francia enviará capacidad militar antidrones. El mando de defensa danés ha reportado la presencia de drones cerca de las instalaciones militares, incluyendo avistamientos sobre Jutlandia y la base aérea de Skytroops. A su vez, el Ministerio de las Fuerzas Armadas francés ha anunciado que sus capacidades militares reforzarán la visión las fuerzas aéreas de Dinamarca antes de la cumbre de la Unión Europea, que tendrá lugar en Copenhague del 1 al 2 de octubre. Se ha desplegado un destacamento conjunto temporal en este país. Y respecto a Rumanía, hoy el Ministerio de Defensa Nacional ha compartido que se han encontrado fragmentos de drones en el condado de Tulcea, en el área del canal Sontea. En estos términos, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky propone que su país, Polonia y sus aliados creen un escudo de defensa conjunto contra las amenazas aéreas rusas. Y el partido proeuropeo de Maia Sandu ha ganado con más del 50% en las elecciones de Moldavia. El Partido de Acción y Solidaridad consolida así la renovación del poder en las elecciones parlamentarias de Moldavia. El conjunto proeuropeo ha obtenido el 50,1% de los votos. We want to keep this country stable. We want to keep this country part of the free world. And no matter how difficult it is, and no matter how big the pressure from Moscow is and will be, we will continue because we believe in peace and EU is a peace project. El bloque electoral patriótico, alineado más a los valores de Moscú, se queda en segundo lugar con un 24,2% de los votos. Mientras tanto, Corea del Norte asegura que nunca renunciará a su energía nuclear. El viceministro de Asuntos Exteriores de Corea del Norte, Kim Jong-shin, afirma ante la Asamblea General de las Naciones Unidas que nunca renunciarán a la energía nuclear. Manifiesta que los ejercicios militares realizados por Estados Unidos y sus aliados tienen como objetivo su país. Señala que desnuclearizar significa renunciar a la soberanía y al derecho a la existencia, además de violar la Constitución. En Asia, Corea del Sur y Estados Unidos se reunirán para tratar el sistema de visados a los trabajadores surcoreanos. Según el Ministerio de Relaciones Exteriores de Seúl, la reunión tiene como objetivo facilitar la entrada de empresas coreanas que invierten en Estados Unidos y mejorar el sistema de visas estadounidenses. También desde Seúl comenta el asesor de Seguridad Nacional de Corea del Sur que no puede hacerse cargo de la inversión que reduciría los aranceles a las exportaciones de Seúl del 25 al 15%. Sabemos que previamente el secretario de Comercio de Estados Unidos, Howard Lutnick, había buscado aumentar el compromiso de financiación a cerca de 550.000 millones de dólares. En política estadounidense, Donald Trump continúa su guerra arancelaria. Esta vez pone el foco en la industria cinematográfica, imponiendo el 100% de los aranceles a todas las películas producidas fuera de Estados Unidos. Además, el presidente estadounidense ha aprovechado para acusar a otros países de querer robar la industria cinematográfica estadounidense. Trump ya había adelantado en mayo pasado que impondría gravámenes del 100% a todas las producciones de cine hechas fuera de su país y ordenaba así al secretario de Comercio, Howard Lutnick, trabajar para implementar esta tarifa. Y estamos ya en pláticas, esperando que haya una... Entre otras cuestiones, si hablamos de aranceles, tenemos que mirar a México porque su presidenta, Claudia Sheinbaum, espera obtener un alivio de aranceles estadounidenses a camiones pesados. Estamos ya en pláticas, esperando que haya una consideración para México, porque si no tendría incluso problemas en Estados Unidos. Además, añade que las exportaciones a Estados Unidos de todos los productos no relacionados con vehículos ensamblados ni acero han aumentado en agosto. Estos productos no tienen arancel gracias al Tratado de Libre Comercio de Estados Unidos, México y Canadá.
En cuanto al Departamento de Trabajo, afirma que detendrá la publicación de los datos públicos ante la amenaza de cierre de gobierno. La no publicación contendría informes clave de la Oficina de Estadísticas Laborales, incluidos datos de empleo, salarios e inflación, que influyen fuertemente en los pronósticos del mercado y la política de la Reserva Federal. La decisión es parte de un plan de contingencia para suspender las operaciones de la agencia y al mismo tiempo preservar los servicios esenciales durante una posible interrupción en la financiación federal. Ese cierre de gobierno podría darse este 1 de octubre. Mientras tanto, en política monetaria, la presidenta de la Fed de Cleveland, Beth Hammack, estima que la inflación no descenderá al objetivo del 2% antes de finales de 2027. O principios de 2028. En declaraciones a la CNBC insiste en que la Fed debe mantener una política monetaria restrictiva. I think that we are too high. We've been missing on our mandate for 4.5 years. En cuanto al mandato de empleo, insta a que el mercado laboral se mantenga en general saludable y cerca de su estimación por el empleo máximo. Entre otras cuestiones, si atendemos a otra cifra macro protagonista, acabamos con las ventas de viviendas pendientes en Estados Unidos. Han aumentado un 4% en el mes de agosto. En comparación con el mes de julio, según informa la Asociación Nacional de Agentes Inmobiliarios, en términos anuales las ventas de viviendas pendientes han aumentado un 3,8%. El índice muestra en general un mayor aumento de las regiones analizadas en el último informe mensual.